Seguimos poniendo la mañana en camino y tal cual lo habíamos anunciado, recibimos una vez más, como cada semana, a la economista, investigadora y docente de la Universidad de la República, de su facultad, de su Instituto de Economía, Gabriela Mordecki, en el 98.7. Buen día y bienvenida, Gabriela. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, gracias por la invitación de siempre a comentar los temas económicos ahí que andan en la vuelta. Acá vas a tener más que nunca, me parece, que ayudarnos en tu condición de profesora y divulgadora, pues me parece que hay un acontecimiento de carácter internacional, regional y por ende nacional que gana la atención y que tiene por un lado, el presidente de Argentina y la propia nación argentina como protagonista, a propósito de una decisión vinculada a la carne, y la repercusión que pueda tener en nuestro país desde ese lugar, teniendo en cuenta la importancia que tiene la carne en nuestras exportaciones y en la economía, y todo esto, digamos, entrelazado en las lógicas del Mercosur. Y hay un asunto que a mí me obsesiona, Gabriela, que yo no sé si nos dará el tiempo de hoy, pero alguna pastillita, y tiene que ver con que cualquiera me parece puede entender, no hay que ser economista, que un país que vende sus productos, cualquiera puede asegurar, si los logra vender, si los logra colocar, y como parece ahora, a precios razonablemente buenos, cualquiera puede entender que es una buena noticia. El asunto es que esa buena noticia se recibe de buena noticia cuando eso de algún modo llega a distribuirse entre la población de ese país, porque si no parece ser una buena noticia para un grupo o un sector de esa población. Bueno, en fin, levanto el centro y Gabriela Mordecki entra a cabecear. Sí, bueno, sí, nos enteramos el otro día de que en Argentina decidieron suspender por ahora, por un mes, las exportaciones de carne, y la razón que por lo menos esgrimieron que está por detrás es la inflación, ¿no? En Argentina la inflación en abril estuvo por arriba del 4% el mes de abril, por lo tanto, si miramos el anualizado, está arriba del 40%. Y el ministro Guzmán había dicho, los planes eran de que la inflación estuviera abajo del 30 para este año, lo cual ya todos consideran que no es posible alcanzar. Hubo un acuerdo, no, yo estoy haciendo esto para decir lo Sí, importante que, digamos, el tema que está por detrás no es las exportaciones de carne, sino la inflación. entendido. El gobierno, digamos, su política es correr a los, digamos, a los productores, a los importadores, a los que fijan precios para el mercado interno, de forma de controlar que los precios no suban tanto, ¿no? Las paritarias, que es como se llama allá a lo que aquí tenemos, ¿no? Las rondas salariales, ¿no? Los acuerdos son paritarias, que son, ¿no? Entre dos, tampoco ellos tienen una central única, entonces, bueno, se va haciendo como por sectores. En un sector importante habían acordado, creo que un incremento de salarial del 33%, lo cual, bueno, está como 10 puntos por abajo de la inflación. Uh -huh. Entonces eso es, bueno, pueden haber problemas en puerta en el sentido de que los sindicatos van a reclamar, por supuesto, mayores incrementos, menor pérdida de salario, etcétera. Entonces, bueno, esta es una estrategia que en realidad Argentina ya la llevó adelante y que, bueno, no tuvo las consecuencias, digamos, que se esperaba respecto a los precios. También es importante decir que en realidad Argentina exporta algo así como 10% de su producción, mientras que en Uruguay más del 50% lo que se exporta. O sea, la relevancia de las exportaciones tampoco es tan importante. Lo que sucede es que en este fenómeno que llamamos de formación de los precios, la opción de exportar, si está ahí siempre, entonces el precio interno va a ser el precio de exportación por el tipo de cambio más digamos, el margen que cada etapa, ¿no? de comercialización le va agregando.
Sin embargo, si no tenés la opción de exportar, entonces el supuesto es que el precio podría caer porque la demanda interna en este momento está muy resentida, ¿no? Argentina está como Uruguay, ¿no? Atravesó una recesión incluso peor, ¿no? Una caída muy, muy grande de su PIB el año pasado, este año tampoco está mucho mejor. Entonces esa es un poco la idea que está por detrás. Ahora, otra cosa, por lo menos yo lo que he escuchado de técnicos agropecuarios, ¿no? Porque bueno, o sea, la exportación de la carne, si bien la realizan los frigoríficos, digamos, ¿no? La oferta la provoca, ¿no? Es de los productores. Y lo que sucedió, por lo menos cuando uno mira el stock ganadero de Argentina con la medida, creo que fue todavía del presidente Néstor Kirchner, pero que después se mantuvo en el tiempo de la prohibición de exportar, fue que bajó el stock. O sea, el negocio dejó de ser tan atractivo y entonces los productores se pasan a otros rubros. Igual en el tan corto plazo como un mes, lo que muchos dicen es, esto no va a tener efecto ninguno, porque lo que hace el productor que estaba por mandar su ganado, bueno, retiene ganado en el campo, si no le es conveniente. Los frigoríficos, bueno, si es carne congelada, la pueden tener un mes más. La que sí, si es carne que ya estaba preparada para exportar, esa debería sí volcarse a las carnicerías, digamos, y la gente podría tener carne que, bueno, nada, los frigoríficos tienen que vender porque expira sus plazos. Digamos, es un margen como pequeño, pero además en un mes parece muy acotado el plazo para digamos, para que tener efectos sobre los precios, que son un fenómeno. O sea, si baja un mes no importa, después del mes siguiente recupera lo que no se había aumentado, si eso es el proceso como viene, ¿no? O sea, el problema de Argentina es que, digamos, habría que estudiarlo más en cuáles son las causas de la inflación. Capaz que esto ya lo he comentado en otras ocasiones cuando hablamos de la inflación en Uruguay y en general de la política económica, ¿verdad? O sea, uno tiene, digamos, un fenómeno como la inflación, que tiene muchísimas posibles causas. ¿Mm? Si uno hace una política económica para combatirla, para hacer que la inflación baje, bueno, tiene que pegarle a las causas. Si uno dispara y le pega a otra cosa, digo, la causa profunda va a quedar y puede aparecer, ¿no? Como que, nada, en Uruguay también se han hecho ese tipo de cosas, como lo de Uruguay Premia o lo de bajar el boleto. O sea, tiene efecto un mes, digamos, de un escalón y después la inflación mantiene y te quedás con el costo de esa medida para siempre. O sea, a ver si entiendo. A ver si entiendo. Tú dices que esas medidas puntuales, en todo caso, si funcionan en unas pocas, entre comillas, en unas pocas horas del almanaque. ¿Voy bien? Tú dices entonces que quizás la medida argentina no sea una medida que resuelva de fondo el problema inflacionario, ni hablar. Aún así te pregunto, porque de esto yo me acuerdo que hablamos días atrás, cuando en el marco de los datos de inflación de nuestro país, que fueron satisfactorios, ¿verdad? Porque quedaron dentro del rango meta, vos nos ayudabas a entender que, que pueden ser diversas las razones por las que la inflación está, digamos, entre el rango meta, pero no siempre estas razones son buenas en cuanto al funcionamiento de la economía. ¿Voy bien? ¿Voy entendiendo bien las cosas? Capaz que el tema no es buenas, sino que, digamos, no son la verdad, o sea, son circunstanciales, ¿no? Si, yo que sé, subió el precio de los tomates, que puede hacer que la inflación suba o baje, bueno, no tiene que ver con las causas profundas, lo mismo con el precio de la carne. Está bien. ¿Y por qué? Mi duda conceptual es esta. ¿Por qué
aunque sea demasiado obvia para vos, Gabriela, ¿por qué, digamos, suspender la exportación de carne? Es decir, evitar que una parte de la carne, como decías vos, una parte no tan grande como en el caso de Uruguay, no vaya al exterior, porque eso ayudaría a aplacar en algo la inflación, porque hay más carne en el mercado para comprar y por Claro, lo tanto baja el precio. claro, claro, exactamente. Por esto que yo comentaba antes de que los frigoríficos que tienen sus partidas ya prontas para exportar no pueden, entonces como vence, tienen La que, tienen no, que mandar al imaginemos. mercado. Claro, pero esa es la carne además de primera que viene, que se exporta al vacío, que es la que se exporta, digamos, enfriada, se llama, y no congelada, porque la congelada se puede congelar, no sé, más tiempo, un mes no le hace nada, que es la carne como de peor calidad. Lo que pasa es que además acá hay otras cosas, que es una pelea Histórica, además. histórica que tiene el gobierno. Bueno, el kirchnerismo, aquí también aparece como esa, que yo no me voy a meter en la cuestión política, tendrás sus asesores, pero como que está el grupo del presidente y el grupo de la vicepresidente, y como que ahí hay como algún choque también en ese sentido. Y por supuesto, la inflación es digamos, es algo que Argentina convive con ella, pero es que las causas de la inflación es que están en que, digamos, para poder empezar a resolverlas, deberían concretar los acuerdos que están intentando negociar, por los cuales, o sea, es una causa bastante más grande, y es que Argentina, al no tener financiamiento externo, o sea, nadie le presta a Argentina, le prestó el fondo y ahora están tratando de negociar para que les perdonen no sé cuántos años para empezar a pagar. Entonces, ¿cómo se financia Argentina? O sea, tiene déficit, tuvo además ahora, le cayó, por supuesto, ¿no? Con la recesión, caen los ingresos fiscales y con emisión. Y la emisión genera inflación si no tiene por detrás un aumento, digamos, de la economía real. Porque los billetes, bueno, en el momento que vos los sacás tienen ese valor, pero al mes, ¿no ves? Valen 4% menos y al cabo del año 40, 45. Entonces, digamos, esa es la causa, digamos, principal, y no pueden cortar. No es que no emitan títulos, sí, emiten títulos, pero los colocan internamente en el país, porque los Sí. obligan al Banco de Nación, a la administradora de jubilaciones, que digamos, también está todo eso colocado en títulos del gobierno. Entonces el problema de Argentina es un problema bastante mayor, que no pasa, digamos, por el precio de un rubro como la carne. Otra cosa que capaz que hay que recordar es que Argentina cobra no a la carne de frigorífico, porque cobra impuestos a las exportaciones o detracciones, Las famosas retenciones. retenciones exactamente, a productos primarios sin elaboración. La carne no entra porque, bueno, pasa por el frigorífico, o sea, tiene un proceso. Pero sí la soja, que se exporta y tiene una retención, creo que es del 33% del valor que se exporta, se lo queda el gobierno. Entonces ahora, con el aumento del precio de la soja y ante el inicio, digamos, de la venta de la zafra que está culminando ahora, el gobierno está pensando que va a poder contar con esos recursos extra, digamos, y nada, estaban como muy, muy, muy contentos. Pero bueno, habrá que ver en qué medida eso realmente llega al gobierno, porque digamos, en Argentina hay control de cambios, o sea, los exportadores no pueden ingresar el dinero a Argentina si no es declarándolo públicamente, y el tipo de cambio al cual
digamos, lo tienen que ingresar, es el tipo de cambio oficial, Ujú. que ahora está más o menos 50%, está en cerca de 100 pesos, 97, 98, mientras que el paralelo o blue, como lo llamábamos antes, está como en 150 por ahí. Claro. Entonces, bueno, digamos, toda esta combinación de cosas hace que el sector agropecuario como en sí se sienta también, digamos, interpelado por el gobierno, y eso también es parte de esta lucha política que hay en Argentina, ¿no? Este, todo está bastante como Sí. atado, ¿no? Tenemos ahora este señor que está pidiendo asilo en Sí, es Uruguay, que bueno, o sea, ex asesor de Macri. no tiene que ver, pero tiene, ¿no? Porque son grupos, élites, digamos, políticas y económicas que están ahí en la lucha. Y bueno, nada, cada movimiento también tiene como un fin no solamente económico, sino también político. En Argentina, entonces, es difícil hacer como un análisis puro económico porque no tiene sentido, ¿no? Entonces, Gaby, a ver si, Sí, porque quiero en los minutos que nos quedan cruzar el charco, ¿no? Podríamos sí. decir que esta medida persigue un objetivo inflacionario, considerás que no es una medida adecuada o por decirlo menos, es una medida de muy corto, con rendimientos a muy corto plazo, ¿está bien en estas dos cosas que Sí, acabo sí, de... totalmente. Bien. Y en todo caso, a nosotros, a Uruguay, porque he escuchado que las reacciones van, sí, nos puede favorecer en la cortita y ahora, pero a largo plazo no necesariamente es una buena noticia. Y de paso lo pregunto, a ver, si Uruguay tiene la chance, razón o con sentido común, Sí. de acceder a esos mercados argentinos, porque Argentina no va a llegar por lo menos en una proporción, porque también he escuchado que no le alcanza para todo. Eso no implicará justamente que una retracción de carne en el mercado y por lo tanto un empuje inflacionario. No, o sea, el precio internacional de la carne va como que se fija ya en el mercado de Chicago o en otros lugares. No, me refiero a una inflación acá en Uruguay, que la gente vaya a la Ah, carnicería y como hay menos carne, porque vendimos más de lo que teníamos previsto, ¿se no, en entiende el Uruguay razonamiento? no, en Uruguay en general No el sé. precio de la carne se fija como yo comentaba, ¿no? Miran el precio de exportación. En realidad hay todo un tema entre los frigoríficos y los productores, porque bueno, ahí los que fijan, digamos, ¿no? El productor manda el ganado a faena y ahí le tiene que convenir ¿no? El precio que le paga el frigorífico de acuerdo a las cuentas que él hizo de cuánto está el precio internacional, pero el precio que se paga en la carnicería tiene que ver con el dólar y el precio internacional de la carne. Este, no creo que haya un impacto en la inflación en Uruguay, así como por esa cosa no tan. Entonces, ¿cuál sería la buena o la mala noticia para Uruguay en ese No, contexto? digamos, Argentina es un gran exportador de carne y la carne argentina tiene un prestigio internacional de que es la mejor o de las mejores del mundo. Uruguay ahí entra como un poco atrás, Ujú. pero la que tiene el cartel es la carne argentina. Uruguay intentó, ¿verdad? Con esto de Uruguay natural y ¿no? Toda la calidad de la carne, pero Y la no, trazabilidad, ¿no? la trazabilidad, etcétera. El mercado de la carne, más allá de que la carne podríamos decir que es un commodity, es, es un mercado bastante segmentado que tiene como precios distintos, además por la calidad, no es como vender soja, la soja o arroz. Bueno, arroz capaz que tienen distintas calidades, pero la soja es una, no hay otro, no importa dónde se produzca, si en Tailandia, en Brasil o en Estados Unidos, es soja. La carne no, porque es eso, depende cómo está criado el animal, no, si es a pasto, si es está confinado, si le dan antibióticos, si le dan estos medicamentos para que crezcan los músculos, etcétera, ¿no? Eso es después.
no es lo mismo un corte delantero que un corte trasero, ¿no? Carne congelada o carne fresca, o sea, está como muy segmentado. Lo que podemos saber es qué es lo que pasó la vez anterior que Argentina prohibió las exportaciones, donde sí Uruguay en ese momento tuvo una ventaja, porque por ejemplo el mercado chileno, que es un mercado cautivo, bueno, simplemente por la cercanía, ¿no? El costo de transporte ahí se exporta no va a ser en barco, ¿no? Se exporta en camiones, y bueno, Argentina está al lado, y si Argentina no le exportaba, entonces ahí pudo entrar Uruguay. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que la oferta de carne tampoco es algo que se pueda aumentar instantáneamente, o sea, se precisan por lo menos, sé, 4 o 5 años para que el stock, ¿no? Tiene que haber una decisión, ¿no? De aumentar el stock, que eso sea posible, que el clima nos ayude, una cantidad de cosas, y que durante todos esos años sea realmente conveniente darle ración en vez de pasto, o mejorar, ¿no? Las combinaciones para lograr crecimientos más rápidos, etcétera. O sea, el negocio de la carne no es algo que uno, porque incluso los granos, ¿no? Se plantan de un año para el otro, tampoco es instantáneo, pero la decisión de plantar, por ejemplo, para esta zafra de invierno, ya la tomaron viendo cómo vienen los precios, ¿no? Pero con el ganado es más lento todo, y en Uruguay el stock ganadero ha ido aumentando respecto al histórico, pero bueno, nada, en Uruguay había, no sé, 10 millones de cabezas históricamente, y ahora hay, no sé, 12 millones más o menos. Y bueno, y la faena cayó mucho el año pasado, pero a veces cae también por razones climáticas, y ahora está aumentando, volvió como a dar la vuelta, está aumentando. Pero bueno, también otra cosa que hay que tener en cuenta es que el mercado de carne, sobre todo en los mercados importantes, o sea, como China, Estados Unidos, Europa, se realiza por cuotas. O sea, Uruguay tiene negociada una cuota, ¿no? La famosa cuota Hilton, y después hay otras para exportar a Europa, para entrar sin aranceles, ¿verdad? Porque ellos cobran aranceles a las importaciones. Entonces, si Argentina no está exportando su cuota, ahí Uruguay no es que entra automáticamente. Tendría que negociar con Europa a ver si puede en parte cubrir la cuota de Argentina. Lo mismo con Estados Unidos. Y eso, recuerdo que en la época que Argentina sí con Estados Unidos, también ahí Uruguay había logrado entrar, pero eso produjo digamos, un fenómeno en Uruguay que fue como una sobrefaena, porque bueno, como era tan conveniente, no, aumentó mucho la faena, y eso redujo mucho el stock, que después nos llevó años recomponer. O sea, esto se puede, o sea, si impacta en Uruguay es como algo para aprovechar en el momento. No parecería que un mes fuera a mover ninguno, porque entendés que hay como por detrás, no es simplemente, él se corrió y yo me meto. No, no, esto hay que negociarlo, se precisan, nada, delegaciones que hablen, que consigan. No es un mercado que se mueva tan fácilmente. Lo mismo con China, digamos, China es un comprador impresionante, pero todo es regulado, todo funciona negociando, no es lineal, digamos, como uno puede pensar, que es en una feria, ¿no? Donde claro, se le acabó la lechuga a aquel y voy y le compro el de al lado. El puesto de al lado. Bien, entonces, a ver, porque ya estamos casi en el final por hoy. Sí. Digamos, la ilusión de que esto provocaría casi en forma automática una buena noticia para la economía, en el sentido de que podríamos colocar más carne de la que estamos colocando, que creo que estamos en un momento satisfactorio en ese sentido. Bueno, no es tan automático ni es tan rápido. ¿Esa es la idea central del asunto?
Sí, y además otra cosa, Uruguay, eso lo escuché a gente del Ministerio de Ganadería en alguna entrevista hace poco, dijo que, y eso es así, o sea, Uruguay coloca todo lo que quiere, lo que produce, ¿no? Nunca quedan saldos sin colocar, sin vender. Esto es digamos, una cuestión de si hay mejores precios, será más conveniente vender más hoy, pero hay que pensar que eso de vender más hoy es vender menos el año que viene, ¿no? O sea, hay que apostar a, digamos, maximizar como un flujo más constante, no es algo... Y solo déjame agregar un punto pequeñísimo con Sí. respecto a algo que vos habías comentado, que capaz que podemos hablar en otro momento, que es si esto genera o no más empleo, ¿no? Ujú. Porque ese es un punto. Y bueno, realmente dentro del sector agropecuario, yo creo que justamente la industria frigorífica es la que, aumentando las ventas, las exportaciones, la que más aumenta el empleo. Porque pensemos, el proceso productivo detrás de las exportaciones de carne, más allá de que el sector agropecuario emplea poca gente, la industria frigorífica es una industria manual, no cambió de hace, no Claro. sé, no hay cambio. La industria láctea, no, se exporta leche en polvo, hay una máquina que seca la leche, pones más, la máquina funciona más tiempo, pero hay un señor que aprieta un botón para prender y apagar y eso es, diga, estoy simplificando, ¿no? Lógicamente que hay más gente trabajando, pero no se mueve mucho la aguja por exportar más o menos en términos de empleo. Bien, Pero bien, bien, sí la bien. industria frigorífica es una industria muy empleadora y, o sea, pero eso, digamos, es un proceso de más largo plazo donde las decisiones hay que tomarlas no pensando en un mes, Bien. digamos. Bien. Bueno, Gaby, te agradezco como siempre muy mucho y te invito a que nos reencontremos. Me hace gracia porque se nos van acumulando los temas y eso a mí me apasiona, porque a los grandes temas que tenemos más o menos previstos se le van atravesando otros de la agenda. Bueno, y así vamos. Y bueno, así es la coyuntura a lo que nos dedicamos hace tanto. Así que, Así es. Bueno, muchas gracias, Gabriela, por tanto y hasta la semana que viene. bueno, hasta luego, que pasen bien. Gabriela Chao. Mordecki nos ayudó a poner la mañana en camino.